A partir de la expedición de la Ley 1314 del año 2009, a través de la cual Colombia reconoce el modelo contable internacional propuesto por la Junta de Estándares Internacionales de Contabilidad, IASB, por sus siglas en inglés, vale la pena tratar un tema que cobra especial interés no solamente para el caso colombiano, sino también para el ámbito internacional. Este tema es el que se conoce como transparencia, transparencia en la información y transparencia en las organizaciones. El modelo IASB tiene como uno de sus supuestos básicos para la información contable el cumplimiento del objetivo de la transparencia y por otro lado la comparabilidad. En este segundo caso, me refiero a la comparabilidad, se supondría que la expedición de normas homogéneas, es decir, normas que tengan características similares respecto de la preparación, presentación y revelación de la información y de los criterios de identificación, clasificación y medición, haría que los distintos usuarios, independientemente del contexto en el que se encuentren y el país en el cual se ubiquen, puedan leer la información contable sin ninguna diferencia y entenderla bajo las mismas orientaciones. Para el caso de la transparencia, el asunto no resulta tan sencillo y bien vale la pena explicarlo. Transparencia podría entenderse, de acuerdo con algunos autores, como la posibilidad de las organizaciones, entiéndase públicas o de naturaleza privada, de disponer información a los distintos usuarios y distintos grupos de interés para que ellos tengan la posibilidad de identificar con mayor claridad cuáles han sido los procesos seguidos por las organizaciones y las empresas y por otro lado tengan elementos suficientes de juicio para tomar decisiones económicas acertadas sobre las posibilidades de invertir, de prestar o de mantener una relación económica con dicha organización. Para la Universidad de La Salle este ha sido un tema muy importante, de hecho los grupos de investigación, algunos trabajan este asunto, y nos parece fundamental traer a colación algunos de los antecedentes que en esta materia han venido surgiendo para el caso de las entidades de naturaleza estatal y también para el caso de las entidades privadas. Sobre el caso de las entidades de naturaleza estatal, valga la pena recordar que no es un tema nuevo, es un tema que desde la década de los años 60 en Estados Unidos y en Suecia principalmente se dio con el origen de leyes que facilitaban el acceso a la información contable y a la información no financiera de las entidades públicas, buscando que de alguna manera los ciudadanos pudieran acercarse a las distintas entidades y conocer los procedimientos, los principios, las decisiones y los efectos que las mismas podrían tener sobre su conducta. Este tema, que cobra también relevancia desde la década de los 60, se extiende hacia mediados de los 90 de una manera importante y la Unión Europea reconoce la transparencia y el acceso a la información como elemento determinante para garantizar los mercados y particularmente para garantizar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia. Información en este contexto y transparencia en este contexto dan sin lugar a dudas en el corazón de la democracia al permitir que el ciudadano reconozca cuáles son los elementos fundamentales que garantizan el acceso que tiene a la información de las entidades públicas y por lo tanto tome decisiones y se haga partícipe de los procesos del Estado. Algunos ejemplos de leyes de transparencia y acceso a la información en el mundo, podríamos citar Argentina, Chile, México o Estados Unidos, que desde hace ya algunos años han venido promoviendo este tipo de iniciativas y dando regulaciones específicas sobre la materia. Para el caso nuestro, para el caso colombiano, no es extraño el tema, pues en la Constitución Política quedó consagrado que la información y el acceso a la misma es una garantía con la que debe contar el ciudadano. Sin embargo, para el sector privado parece que el tema es un poco extraño porque, aunque no se conoce suficientemente, ya el país ha venido trabajando en esta materia desde hace algunos años. Valga la pena recordar que la Constitución Política nuestra también se suma, a las iniciativas que desde la Ley 222 de 1995 contemplan la rendición de cuentas por parte de los gerentes como mecanismo de transparencia organizacional y de conocimiento de los resultados y de los desempeños de las organizaciones de carácter privado por parte de los administradores de las mismas. En el ámbito internacional, las normas internacionales de contabilidad no salen de la nada, sino que salen de la arquitectura financiera internacional que, entre otros aspectos, contempla mecanismos que garanticen el acceso a la información, el fortalecimiento de los mercados y, desde luego, mecanismos que hagan que los distintos grupos de interés sientan garantía a la hora de determinar cuál es la información relevante y pertinente a la cual van a tener acceso. Vale la pena mencionar en este caso, entonces, que ese fortalecimiento de los mercados
ha conducido a que también haya estructuras complementarias, como por ejemplo las de gobierno corporativo, que establecen una serie de mecanismos que determinan cuál va a ser el funcionamiento de una organización y determinan unas reglas a través de las cuales, tanto de manera interna como de manera externa, es factible y posible conocer cuál es el funcionamiento y cómo son los mecanismos de decisión y de elaboración de la documentación y de la información que se hace digamos, de conocimiento público. Otros mecanismos que se han utilizado en el sector privado, particularmente para garantizar la transparencia, pues podríamos mencionar las disposiciones o las regulaciones que se expiden por parte de organismos de naturaleza de supervisión, vigilancia, inspección o control, u otras normas que pretenden de alguna manera garantizar que los usuarios tengan la posibilidad de acceder a esa información sobre la cual de alguna manera tienen cierto grado de interés. Algunos instrumentos que se utilizan para la transparencia y para la revelación de información están hoy haciendo carrera de manera mucho más importante también en el medio internacional y en el medio colombiano. Valga la pena destacar, por ejemplo, aquellos relacionados con la información divulgada a través de Internet, que es un mecanismo pues, que sin lugar a dudas ha facilitado el acceso, pero también ha posibilitado la intervención directa y la retroalimentación por parte de los distintos usuarios. En la universidad, por ejemplo, hemos hecho algunos estudios en los cuales es posible identificar cuáles son los sectores en los cuales se revela y se divulga información en mayor grado, información contable y no contable, información financiera y no financiera, y por lo tanto identificar cuáles son las tendencias y las condiciones en las cuales esa revelación y particularmente la divulgación de la información se está haciendo. Como elemento central, tanto para las entidades de naturaleza estatal como para las entidades de naturaleza privada, la transparencia debe conducir a dos aspectos también fundamentales. Uno de ellos, la rendición de cuentas, que no es otra cosa, por supuesto no de manera despectiva, no es otra cosa que garantizar que quienes son responsables de las organizaciones en materia de gestión, de control, de seguimiento, tengan la posibilidad de dar cuenta, de informar a los interesados cuáles han sido sus actuaciones, es decir, disponer de información sobre su gestión, pero adicionalmente hacerse responsables de los actos derivados de esas decisiones tomadas y de las consecuencias que las mismas tienen. Y por lo tanto, hacerse también a las, digamos, consecuencias para ellos en el ámbito personal relacionados con castigos, sanciones o premios si la gestión ha sido acertada o en caso contrario si la gestión ha conducido a detrimento patrimonial o a crisis financieras como las que hemos vivido. Y el otro aspecto importante es el de la confianza pública. En buena medida los escándalos financieros vividos desde hace mucho tiempo, pero particularmente aquellos que afectaron de manera reciente, me refiero a los años 2001 o 2008, países como los Estados Unidos o buena parte de los países de Europa, con efectos en América Latina, pues tienen que ver con la confianza que la sociedad deposita sobre cierto tipo de organizaciones y sobre el manejo de los recursos tanto públicos como privados. La transparencia y la confianza son elementos determinantes a la hora de garantizar el buen funcionamiento de los mercados y por lo tanto se esperaría que tanto los gestores públicos como los administradores en el ámbito de lo privado cumplieran no solamente con las disposiciones a que están obligados y por lo tanto dispusieran de información bajo criterios de carácter legal, sino que de manera voluntaria y explícita pudieran hacerse a la idea de mostrarle tanto a su público de interés como a los propios empleados y grupos adicionales que tengan interés en conocer cuáles han sido los resultados de su gestión y particularmente cuáles son las tendencias y los desarrollos del negocio en materia de sostenibilidad. Quisiera terminar señalando que una profesión como la contaduría pública, que ha sido muy fuertemente marcada por este tipo de situaciones, donde la confianza también en el propio profesional ha sido de alguna manera menoscabada, pues la confianza de alguna manera se podría recuperar no solamente garantizando el ejercicio idóneo de nuestra profesión, sino adicionalmente utilizando estos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas al interior de las empresas, facilitando que los administradores tengan los mecanismos para hacerlo y garantizando desde nuestra profesión que se utilizan de manera debida y de manera adecuada para que los usuarios puedan, digamos, tener acceso a la información que les interesa y garantizarles a ellos mismos que ha sido preparada con idoneidad y con responsabilidad. Para el 1 de marzo, que es un día muy importante en la profesión contable colombiana, pues vale el agradecimiento para Legis y para la comunidad contable,
y desde luego mi saludo desde la Universidad de La Salle, del programa de Contaduría Pública, para todos los contadores, para todas las contadoras, y una especial felicitación por este día tan especial.